Estaban las reacciones de los congresistas. Y ya estamos enlazados vía Skype, en vivo, con Giovanni Vizcardo. ¿Qué tal, Giovanni? ¿Cómo estás? Bárbaro, Muy ¿cómo buenas tardes, sonríes? Samuel. Muy buenas tardes, Perú. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? Bien, bien, bien. Oye, se ve espectacular el clima, ¿ah? Hay solcito, te veo así radiante. Efectivamente, efectivamente. Estamos ya prácticamente rozando los 26, 27 grados Ah, mira, ya está y ya caliente, pues ¿ah? nos estamos yendo un poco al clima veraniego, ¿no? Yo sé que ustedes están sufriendo con un otoño que parece invierno, me dicen, o que parece verano, en todo No, caso, no, que perdón, ¿no? parece verano, parece Bastante, verano. bastante Está fuerte, el calorcito. sol se mantiene. En las noches ya enfría un poquito la cosa y uno tiene que abrigarse un poquito más. Pero durante el día, desde la mañana hasta la tarde, estamos todavía con una buena temperatura. Así que nos mantenemos todavía en el verano. Excelente. Está subiendo la temperatura allá, acá se mantiene. Y esto lo vamos a hacer un símil con las elecciones primarias republicanas. ¿Qué es lo Efectivamente. último que nos tienes que contar en relación a lo que está ocurriendo con los candidatos que, a mi parecer, están compitiendo por competir, porque Mitt Romney yo creo que va a ser el candidato de los republicanos? Bueno, lo has dicho, no ha sido anunciado de manera oficial, él va a ser, probablemente lo sea, pero no hay nada dicho hasta el momento, no nada oficial. Sin embargo, la semana pasada, precisamente en un enlace contigo, anunciamos, mis fuentes rumoreaban algo y se confirmó unas horas después que Gingrich renunciaba y renunció. Y en su discurso que le dio aquí en Arlington, en Virginia del Norte, él dijo que el señor Romney es el que iba a crear mucho más empleos que Obama, ¿no? Dándole pues una de taquito así para que meta el gol Romney. Vamos a ver en noviembre, a ver qué sucede, si él en realidad va a poder ganar a Obama tal y como lo desean los republicanos, pero no, de manera oficial no es el candidato todavía. Tenemos que esperar hasta agosto, donde viene la convención republicana en Tampa, Florida, y allí pues me imagino que se anunciará. Hasta el momento solamente tenemos dos, eran cuatro. No sé si recordarás Santorum, estaba Ajá. Romney, estaba también Gingrich y estaba Ron Paul. De esos cuatro solamente queda Ron Paul y queda Romney. Se fue Santorum y se fue Gingrich la semana pasada. Vamos a Ahora, ver qué sucede en ese sentido. Sí, Samuel, tienes una pregunta, Ahora, te escucho. déjame decirte, Giovanni, Paul es nada, pues, ¿no es cierto? A comparación de Santorum y Gingrich, que se han retirado. Es decir, ha quedado el menos incómodo para Mitt Romney. Efectivamente, no, los otros que le seguían los talones ya no están. Y de hecho, Santorum, que era el que le seguía los talones, tuvo que, pues, de alguna manera suspender su campaña, recordemos, porque justamente unos días después de su renuncia, después de comunicar que él ya no iba, unos días después venían las primarias de Pensilvania, que es el estado donde él ha sido congresista, ha sido un representante por muchos años y no quería, pues, de alguna manera pasar, digamos, sin caso perdiera, él no quería pasar la vergüenza de perder en Pensilvania, ¿no? Entonces, él puso como gran motivo el hecho de que su hija, que tiene una enfermedad congénita, no la había pedido que de alguna manera estuviera a su lado, ¿no? Fue una decisión tomada aparentemente en torno a la mesa de una cocina, como Santorum lo dijo en ese momento. Así es que Santorum salió precisamente pues a causa de su hija por razones familiares, ¿no? Pero al parecer no fue así, sino que no quería pasar el bochorno de perder en Pensilvania su estado, el estado al cual había estado sirviendo por muchos años de esa manera, ¿no? Pero todavía queda Ron Paul, y Ron Paul, como tú dices, está pues de colero, no está necesariamente pisándole los talones a Romney, y Romney pues de alguna manera se está ya perfilando ya como el candidato, sin ser candidato oficial, desde luego tiene que ser anunciado de manera oficial en Tampa, pero ya es prácticamente pues el único, ¿no? Y vamos a esperar entonces a agosto que se confirme todo eso. De todas maneras, hay todavía unas elecciones primarias republicanas entre lo que es el mes de mayo y lo que es el mes de junio. Entonces, estos 2 meses más o menos se tienen las últimas primarias republicanas y después ya me imagino que se dará pues de manera oficial eso, ¿no? Pero Romney está buscando, como habíamos también comentado la semana pasada, se ha estado quedando un poco en lo que es el vicepresidente. Recordemos que habíamos dicho la semana pasada
que es un juego de a ver tú primero, ¿no? Es decir, quién escoge el primer vicepresidente para que el partido contrario escoja un mejor vicepresidente. Entonces, de alguna manera, el último que escoge sería el que ríe mejor, ¿no? El que escoge mejor también en la tienda, ya sea demócrata o republicana. Se han estado barajando muchas opciones en los republicanos. Ahora salió el gobernador de Virginia también, por ejemplo, que aparentemente también podría estar allí. Hablábamos del gobernador de Nueva York la semana pasada, pero ahora el gobernador de Virginia probablemente entre allí. Vamos a ver qué sucede, pero es un juego de tira y tira más, pero Ajá. vamos a ver quién es el que tira el último. Sí. Oye, el que se duerme pierde. Podría ser la frase en relación a los demócratas. ¿Qué está haciendo el presidente Barack Obama? ¿Ya está en campaña? Efectivamente, la semana pasada justo en un discurso en Ohio, que es un estado bastante prometedor para él, porque él ganó en Ohio y ganó en Virginia, en estados que probablemente él no habría ganado de haber sido en realidad un candidato normal, digamos, pero Obama asumió una postura bastante ganadora y se llevó Ohio y se llevó Virginia. Y son estados muy conservadores, ¿no? Muy conservadores. Haber elegido a un presidente afroamericano fue bastante para estos estados. Nadie lo creía, pero lo logró. Y abrió campaña la semana pasada en Ohio y luego se pasó aquí a la capital de Virginia, en Richmond, que está más o menos a unas 4 o 5 horas de Washington, D.C., y allí también dio su discurso y lo hizo acompañado de su mujer. Ahora, ¿cuál es la importancia que lo ha hecho acompañado a su mujer? Porque supuestamente todavía seguimos en recesión, a pesar de que la tasa de desempleo ha ido bajando, han estado subiendo las ventas de casas, un poco que ya la situación comienza a equilibrarse, pero no tiene la popularidad de antes, ¿no? Entonces la gente le dice que él tiene que tener más popularidad. Por esa razón, él fue con su esposa. Su esposa tiene más popularidad que él en muchos sentidos, ¿no? Su esposa ha permanecido activa y eso lo ha ayudado, pues, a Obama, justamente cuando se presenta en Ohio, a tener la calidez del público que tuvo. Y tuvo palabras bastante se podría decir, prometedoras, bastante calurosas para el público, para los votantes, diciendo, por ejemplo, que era hora de poner al país adelante, ¿no? No era una elección de él, sino eran las elecciones del pueblo y que él tenía que llevar al país adelante, que no era de él, ¿no? Que muchas personas dicen que es él, pero no es él. Y esto viene a colación porque él había estado, pues, por ejemplo, sacando a relucir el hecho de que hace un año se mató al señor Bin Laden en un operativo bastante hollywoodense del comando SEAL, ¿no? De los soldados que hacen esta clase de operaciones. Entonces ya abrió campaña oficialmente el señor Obama y vamos a esperar qué es lo que resulta, ¿no? De toda esta campaña. Ya definitivamente está en campaña, está atacando a Romney, le está dando duro y el señor Romney no se queda atrás también, ¿no? Pero digamos para el público peruano, para que se pueda entender un poco esto, es que el señor Obama es, pues, de tendencia izquierda según los republicanos y Romney es, pues, el que representa al típico burgués según los demócratas, ¿no? Entonces así está la cosa más o menos. Ya la semana pasada abrió campaña el señor Obama. Bueno, así está la situación en la campaña electoral en Estados Unidos. Y hablando de Barack Obama, Giovanni salió pues con una decisión planteada a la sociedad estadounidense en relación a que él prefiere la unión civil homosexual. Esto, teniendo en cuenta lo que se viene electoralmente, ¿es más una posición en la que cree el presidente Barack Obama o es una posición que él la está viendo como generadora de votos a su favor? Es una buena pregunta y el análisis que voy a hacer me parece bastante pertinente en el sentido que se está viviendo una campaña. Se está viviendo una campaña política aquí y de esta campaña va a depender, pues, que el señor Obama salga por 4 años más como presidente o que no salga. Y para esto hay que analizar diferentes variables, ¿no? Según él, ha dicho de que él ha decidido apoyar la unión civil. Esas son las palabras que él usa en inglés, la unión civil, porque él dice que no quiere utilizar la palabra matrimonio. No quiere utilizar la palabra matrimonio porque eso acarrea muchos estereotipos y eso acarrea, pues, dogmas que él no quiere ver.
Entonces, la unión civil se da ya, por ejemplo, en países como Canadá, no muy lejos, donde las personas del mismo sexo pueden casarse y pueden tener los mismos privilegios, pues, de una pareja, digamos, heterosexual entre un hombre y una mujer. Ahora, ¿por qué se da así? ¿Y por qué el señor Obama habla de unión civil? Recordemos que cuando una persona pues se casa, generalmente apelo a la tradición peruana, se casa por civil y por religioso. Cuando se casa por religioso, ese matrimonio religioso está hecho a mucha pompa, pero ese matrimonio religioso no tiene la contundencia legal que tiene el matrimonio civil, también conocido como unión civil. Entonces, aquí la gente no se preocupa, en Norteamérica, no se preocupa tanto en hacer un matrimonio religioso a toda pompa, porque sabe que los beneficios para el esposo, para la esposa, el inmigrante, por ejemplo, que quiere ser residente permanente aquí, pues necesita casarse de manera civil, necesita tener un matrimonio civil, necesita tener una unión civil. Entonces, él ha dicho de que prefiere usar esos términos, la unión civil, y no necesariamente lo de matrimonio, para poder, pues, de alguna manera reconocer lo que están pasando las personas homosexuales, tanto gays como lesbianas. Él dice que toma esta decisión porque él ve a los amigos de sus hijas, él ve a padres que son del mismo sexo, y él ve que si él trata diferente a esas personas, ¿qué ejemplo le da a su hija? ¿Qué ejemplo le da a su hija de que estas personas pueden ser algo así como ciudadanos de segunda clase? Y no puede ser. Y él ha utilizado esa palabra, ciudadanos diferentes o de segunda clase, un poco para recordar los años 50, 1950, 1960, especialmente cuando Rosa Parks, que era una señora afroamericana, se niega a dar el asiento, se sienta, recordemos que en ese momento los buses públicos aquí en los Estados Unidos estaban divididos por una cadena. Atrás se sentaban los negros y adelante se sentaban los blancos. Pero la señora se decide sentarse en un lugar que le correspondía a un blanco y rehúsa darle pues el asiento a este señor blanco, y a partir de allí empieza lo que es el movimiento de derechos civiles de los Estados Unidos, ¿no? Recordemos Martin Luther King, recordemos a Malcolm X, a esas personas que lucharon por, digamos, la igualdad social. Entonces, Obama se está yendo mucho por ese lado. Estamos hablando de un presidente afroamericano que está apelando a la unión civil y está apelando a tratar a los ciudadanos de la misma manera. Entonces, hay un mensaje tácito, hay un mensaje que está diciendo que todos debemos ser iguales, porque si no lo somos, si no se considera a las personas homosexuales en la misma categoría con respecto a la unión civil, entonces se estaría discriminando. Discriminación se usa mucho con las personas de raza negra y raza blanca, pero ahora el señor Obama está entrando a otra dimensión. Y esto en realidad marca un hito en la historia de este país, no solo porque Obama es el primer presidente estadounidense que acepta esto de una manera, ojo, personal. Él dice que sus opiniones son de manera personal y que él no puede crear una ley. De hecho, la manera en que se organiza el gobierno estadounidense es que tienen leyes federales y leyes estatales. Y él ha dicho que él no va a crear ninguna ley federal. El gobierno federal no tiene por qué meterse en los matrimonios de homosexuales. Simplemente está diciendo de que eso corresponde a los estados y le está dando una opinión personal. Sin embargo, ha dado pues su apoyo a lo que es el matrimonio civil unión civil o matrimonio civil de los homosexuales. Ahora, hay otro factor, otro aspecto muy interesante, porque el señor Obama ha hecho esto, y este es el análisis que yo hago, ya que aquí en los Estados Unidos el electorado sufre de una apatía atroz. Las personas no votan. No van a las urnas a votar. Samuel, las personas no votan. Sí, perdón, decías. Sí, eso decía, que las personas no votan en Estados Unidos. Efectivamente, es decir, aquí el votar no es obligatorio. Aquí no hacemos la fiesta democrática que tenemos en el Perú, que no sé si en mis tiempos, me acuerdo que no había escuela ni jueves, ni viernes, ni lunes, ni martes, se votaba el domingo y pues los escolares gozaban, ¿no? Me imagino que todavía debe seguir esa tendencia allí en el Perú, pero aquí no existe eso. Aquí las personas votan un martes, día laborable, y tienen para votar de 6 de la mañana a 7 de la noche. Si uno no vota entre 6 de la mañana a 7 de la noche, aún con el trabajo, qué pena, no votó. No pasa nada. Exacto, no solamente eso, pero recordemos que las personas que han estado votando todos estos años son personas
que vienen de la generación de la Segunda Guerra Mundial. Son personas que ahora tienen 70 años, son personas que tienen 60, 70 años. Son los baby boomers, que ellos sí conservan esa tradición de votar. Y ellos son los conservadores. Pero en la última elección, en el 2008, donde Obama sale, él sale gracias al voto juvenil. Es un poco lo que le sucedió a Alan García, ¿no? Es decir, Alan García no necesariamente salió con el voto de las personas que vivimos las cosas que gracias a ciertas medidas o ciertas decisiones que él tomó, pues tuvimos que vivir y muchos de ellos pues tuvimos que salir también del país en ese sentido gracias a esas decisiones, pero lógicamente los jóvenes no vivieron eso, ¿no? Entonces, Obama está tratando de apelar un poco al voto juvenil. ¿Al voto juvenil en qué sentido? Está poniendo una idea sobre el tapete, una idea sobre la mesa que es la unión civil de homosexuales para mostrar su lado pues moderno, para mostrar su lado conmovedor, para apelar un poco a ese voto, a esas personas que no están votando, para que voten de una vez y para que ellos decidan, ¿no? Aquí hay muchísimas campañas, muchas campañas de cantantes, solamente exigen que vayan a votar. Hay muchas personas aquí en los Estados Unidos, y lo digo porque tengo ya casi una década viviendo aquí en este país, y las personas no quieren votar porque dicen, no, porque si voy a votar, ¿a quién elijo? No tengo a nadie a quien elegir. Bueno, pues, pero puede salir a votar uno, cumplir su deber cívico, puede viciar su voto y se acabó. Pero ellos no entienden eso. Ellos dentro de la mentalidad estadounidense, es que si van a votar, tienen que votar a alguien, tienen que elegir a una persona. No pueden simplemente ir a votar y se acabó porque pierden su tiempo, ¿no? Aquí es un poco el no me hagas perder el tiempo. Entonces ellos tienen esa mentalidad, ¿no? Que no pueden salir a votar si es que no eligen a una persona, ¿no? Algo que, por ejemplo, salió, recuerdo mucho, en las elecciones donde salía o Keiko o Humala, pues el señor Bailey dijo de que él tenía que viciar su voto e instaba a todos a tener que viciar su voto, ¿no? Esa es una libre elección, pero está precisamente dentro del proceso democrático y del ejercicio democrático de salir a votar y de votar o elegir a una persona, no elegir a una persona y viciar el voto. Eso depende de cada uno, ¿no? Entonces aquí no se hace eso, aquí no se estila eso, pero al decir eso está tratando de apelar pues al voto juvenil, a que esas personas puedan salir a votar. No olvidemos que de un país de 300 millones de personas, hay más de 300 millones de almas en este país, 200, si no me equivoco, 230 millones están inscritos a votar. De esos 230 millones, solo vota un 60%. Eso quiere decir que está votando más o menos 130 millones o 140 millones de personas en un país de 300 millones de personas. Es decir, los destinos de ese país se están dando gracias a que menos de la mitad votan. Entonces, ahí entra toda esa paradoja de que en un país del primer mundo, en el país más poderoso del mundo, solamente menos de la mitad de ese país tiene pues voz, porque quieren tener voz, pero el resto no le interesa, el resto es apático, y eso yo lo puedo vivir aquí en esta ciudad de Washington DC, donde supuestamente hablamos de política, donde supuestamente tenemos que comer política, pero no lo hacemos. Y aún así, esta ciudad es la que más ejercicio político demuestra. Yo no veo, por ejemplo, cuando yo recuerdo iba mucho, yo tenía que caminar varias cuadras para llegar a mi escuela secundaria. Yo recuerdo parar en cada kiosco para ver los periódicos. Poníamos a leer, y no solamente era yo, había muchas personas que se ponían a leer los periódicos. Eso no existe, eso uno no lo puede ver. Entonces ahí da a entender de que lo que nosotros vivimos en el Perú y lo que se vive acá no es lo mismo. Y por más que uno trate de entender aquí la mentalidad estadounidense en el voto, es bastante difícil. Y es bastante frustrante difícil también para los hispanos que salimos a votar, que en cualquier momento nos gusta hablar de política y queremos hablar hasta decir basta, y cada uno pone su propia posición y la defiende. Su propia posición y su propia opinión, ¿no es cierto? Exacto, y lo hacemos mojando la garganta, a veces con una cosa, con otra cosa. Pero eso es parte de nuestra idiosincrasia, que aquí no se da. Entonces es bastante frustrante para personas que de alguna manera quisieran ver a este país del primer mundo en participación plena, total, pero no se puede.
No hay. Bueno, eso es lo que está buscando el presidente Barack Obama, Giovanni, con estos respaldos que da a la unión civil homosexual. Giovanni, muchísimas gracias por el análisis que nos hiciste una vez más de lo que está pasando en la agenda política electoral de los Estados Unidos. Hasta otra oportunidad. Gracias, Samuel. Se cuida Samuel, se cuida el Perú. Gracias. Igualmente, un saludo para ti también.